Vamos a trabajar un pequeño planteo para mostrar, digamos, la metodología básica del funcionamiento del BPP, que, bueno, yo les había mencionado que consiste básicamente en que el inversor va moviendo o evaluando, midiendo la inversión en la sociedad artículo 33 en la empresa del conglomerado de acuerdo a la evolución que va teniendo el patrimonio neto de la emisora. Como estamos trabajando el lineamiento básico, estos ejercicios son absolutamente pelados, como para que ustedes tengan la estructura de los asientos. Entonces, fíjense que nos dicen, la empresa inversora se constituyó el 1 del año 1 con un aporte de capital de 1.750 pesos e integrado en efectivo se aplicó a la adquisición del 70% del paquete accionario de la empresa B, integrado por 130 acciones de valor nominal 10 que hacen estos 1.300 pesos del capital societario. Como esto está armado, digamos, para entrar o'clock, que no haya llaves, ni mayores valores de la inversión, ni nada que se le parezca, van a ver que si nosotros hacemos el 70% del patrimonio neto a la fecha de compra, es decir, 31/12 del año 0, porque nosotros estamos arrancando el 1 de enero del año 1, el 70% de estos 2.500 pesos, que es el patrimonio neto de la emisora, nos daría esos 1.750 pesos. A los pocos meses, en marzo, la emisora efectúa una distribución de utilidades. Entonces, de paso, nos sirve esto para ir trabajando un poquitito patrimonio neto. Fíjense que el primer movimiento de la emisora es distribuir un dividendo en acciones. El asientito que hace la emisora cuando distribuye un movimiento en acciones es resultados no asignados a acciones a emitir. Fíjense que RNA es una cuenta de patrimonio neto y acciones a emitir es una cuenta también de patrimonio neto, con lo cual ese movimiento es lo que nosotros vamos a ver como un movimiento cualitativo. Al mover, debitar y acreditar dos cuentas de patrimonio neto, cuantitativamente el patrimonio neto no se modificó, con lo cual nosotros a nivel BPP no tenemos que hacer absolutamente nada. A reserva legal, idem, el asientito sería resultados no asignados, a reserva legal por 50 pesos, es un movimiento cualitativo entre cuentas de patrimonio neto, no hacemos nada. A reserva estatutaria, idénticos conceptos, RNA a reserva estatutaria, cualitativo del patrimonio neto, a nivel aplicación del BPP no hacemos nada. Pero este aquí, que acá tenemos un honorario a directorio y síndico. Entonces, el honorario a directorio y síndico, digamos, debiera estar provisionado al inicio. Si no lo está, es un error contable y hay que darle tratamiento de error contable, ¿sí? Pero acá, como estamos trabajando un caso pelado, fíjense que la empresa emisora al inicio tenía constituida la provisión para honorarios por 200 pesos, con lo cual cuando la asamblea finalmente suscribe ese honorario provisionado, lo vota y aparece aprobado, el asiento que hace la emisora es sencillamente provisión para honorarios a pagar, con lo cual el patrimonio neto no lo estamos moviendo para nada, porque de hecho al constituir la provisión acá ya está metido dentro de los resultados no asignados al inicio, ¿sí? Entonces no tenemos que hacer nada. Entonces nos indican en el punto 4 que los honorarios a directores y síndicos habían sido provisionados al inicio del ejercicio. El 31/10 del año 1, la empresa B, emisora, resolvió un aumento de capital de 600 pesos con el objeto de financiar un nuevo proyecto de inversión
a integrarse en proporción a las respectivas participaciones. La empresa controlante tomó un préstamo bancario para satisfacer el aporte. Es decir, acá cada uno de los accionistas puede ejercer su derecho de acrecer en proporción a la participación. Entonces, si uno quiere mantener su parte, en nuestro caso, nosotros tendríamos que aportar un 70% de esos 600 pesos y para cubrir ese aporte, como no teníamos sobrantes de efectivo, lo que hicimos fue tomar un préstamo bancario. A partir de ahí, nos dan la posición patrimonial de la emisora al 31/12 del año 1. Entonces, fíjense que el patrimonio neto de la emisora al cierre está en 3.950 cuando al inicio era de 2.500 pesos. Y acá, digamos, lo que se agregó fue el aumento de capital de 600 pesos, ¿sí? El aumento de capital de 600 tendríamos 3.100, ¿sí? Y el resultado del ejercicio de 850 pesos. ¿Se entiende? O sea, todo el resto, que es lo que nosotros manejamos acá como movimientos de asamblea, fueron, digamos, movimientos cualitativos del patrimonio neto, como en el caso de la provisión, directamente no tocaron el patrimonio neto. Con lo cual tenemos el aporte que vino para acá y tenemos el resultado del ejercicio de 850 pesos, que lo tenemos reflejado acá y que lo tenemos abierto acá en el estado de resultados, de los cuales 500 pesos fueron los resultados ordinarios y 350 los resultados extraordinarios, y nosotros vamos a tener que trabajarlos con idéntico sentido. Entonces vamos a trabajar las registraciones contables del BPP del año 1, donde tenemos por un lado que registrar el aporte y la compra del 70% de las acciones. Como todo esto fue cualitativo, no movemos nada. Después tenemos que registrar el aumento de la inversión financiado con deuda y por último participar sobre el resultado ordinario y sobre el resultado extraordinario. O sea, nosotros lo que tenemos que estar seguros es de, digamos, la diferencia entre 3.950 y 2.500 pesos que tenemos al inicio. Bueno, encontrar en ese patrimonio neto, en las actas, en toda la cuestión transaccional, por qué se modificó, y para registrar el BPP trabajar en idéntico sentido. Entonces vamos a las registraciones del año 1. Entonces, en primer lugar, nosotros hubiéramos hecho, bueno, bancos a capital por 1.750, que yo acá no lo hice porque fui directamente a los bifes, ¿sí? Y por el 70% siempre se entra a valor BPP. Fíjense que los 2.500 pesos por el 70% son exactamente los 1.750 pesos que fue nuestro aporte original. ¿Ah? Después, hubo una asamblea que estableció, ¿sí?, que hagamos un aporte de 600 pesos. El 70% de esos 600 pesos son estos 420 pesos que justamente como pusimos plata en la otra sociedad, hacemos inversión sociedad 33 a deudas bancarias por 420 pesos. Y finalmente nosotros tenemos un resultado ordinario que fue ganancia de 500, de los cuales vamos a participar del 70%, y un resultado extraordinario de 350, también ganancia, de los que nos vamos a tomar el 70%. Entonces hacemos inversión sociedad 33, 595, a resultado ordinario participación sociedad 33, 350, y esos 350 pesos son
el 70% de estos 500 pesos. Y en relación al resultado extraordinario, los 245 pesos son el 70% de estos 350 pesos. Es importante respetar estos distingos porque no es lo mismo participar sobre una empresa que ordinariamente gana plata que si todo esto habría sido extraordinario, donde si es extraordinario, la lectura que hacemos es que en rigor de verdad la emisora no ganó plata, pero por una situación atípica y no recurrente, ese año genera un resultado. Por eso es importante respetar siempre las contrapartidas. A partir de ahí, sencillamente como la empresa inversora es una empresa holding, donde lo único que hace es participar, digamos, de esa tenencia accionaria, hacemos el asiento de cierre, debitamos las únicas dos cuentitas de resultados que tenemos y el resultado del ejercicio obedece a la participación sobre el resultado ordinario y extraordinario. Estos 595 serían el 70% de estos 850 pesos. ¿Ah? Vamos a ver los movimientos del año 2, partiendo del balance del año 1. Espera un segundito nomás. Entonces, acá tengo el año 1, está armada digamos, el estado de situación patrimonial del inversor, donde sencillamente están mayorizados los 1.750 más los 420 más los 595, eso nos da los 2.765 pesos, y como acá no hay utilidades no trascendidas ni al inicio ni al cierre, o sea, cosas que ensucien el patrimonio neto de la emisora, nuestro chequeo de control es que si el patrimonio neto de la emisora fue de 3.950 pesos, ¿sí? Los 3.950 pesos por 0.70, 2.765, ¿sí? Debiera ser, perdón, esto es, sí, 31/12 del año 1, debiera ser nuestro chequeo de control, ¿sí? 3.950 por el 70%, llevamos al cierre lo que nosotros tenemos como inversión es representativo del 70% del patrimonio neto de la inversora, y acá tenemos los 595 pesos de nuestro asiento de cierre de cuentas de resultados. ¿Está? En el estado de resultados discriminamos el resultado ordinario por participación en sociedad 33 del resultado extraordinario, ¿no? Entonces, no es lo mismo si esto me hubiera dado menos 350 y esto me hubiera dado, no sé, mucho más grande y todo esto suma 595, no es lo mismo que en este caso, ¿no? Donde yo ordinariamente voy viendo que la emisora en rigor de verdad tuvo un rendimiento de 500 pesos. ¿Tá? Podría haber llegado en términos absolutos a lo mismo, pero es importante abrir esto porque al lector de la información contable le interesa lo ordinario. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Tá? Bien. Vamos a ver el año 2. Entonces ahora, para cerrar el año 1, lo que vimos fue una primera inversión que entramos a la par, un aumento de la inversión, hacemos inversión a banco, inversión a deuda, de acuerdo a cómo la hayamos financiado, y una participación sobre el resultado de la emisora, donde está dividido en lo que es ordinario de lo que es extraordinario. En el año 2 nos dicen que en marzo de X2 la asamblea de la emisora aprobó un dividendo en efectivo de 400 pesos y la constitución de una reserva por 50. Entonces la constitución de la reserva
nosotros ya habíamos visto que era un movimiento cualitativo, RNA a reserva legal. Como es cualitativo, el patrimonio neto de la emisora no se modificó y a nivel BPP no hacemos nada. En cambio, con el dividendo en efectivo, la emisora hizo resultados no asignados a dividendos a pagar, y cuando los pagó hizo dividendos a pagar a banco, o RNA a banco, digamos, ya tomando una posición al cierre. Con lo cual, RNA es de patrimonio neto, bancos o dividendos a pagar son patrimoniales, con lo cual hubo una disminución de 400 pesos con motivo del dividendo en efectivo, con lo cual a nosotros, cuando votan el dividendo, hacemos dividendos a cobrar, pero como disminuyó el patrimonio neto de la emisora, nosotros tenemos que disminuir nuestra inversión. Es como si yo estuviera en el casino, puse una ficha roja, salió rojo, me pagaron otra ficha roja y de repente saco una ficha roja de la mesa. ¿Está? Entonces ya sabemos que ahí, con el dividendo en efectivo, vamos a tener que hacer algo. Al cierre, 31/12 del año 2, la emisora hizo un revalúo de bienes de uso y determinó un saldo de revalúo de 1.400 pesos. Entonces fíjense, nosotros ya vimos el modelo de revaluación. ¿Se acuerdan que hacíamos bienes de uso a saldo de revalúo? ¿Está? Bueno, unos detalles más. Entonces, en definitiva, el patrimonio neto de la emisora se incrementó, pero no porque ganó plata, sino porque hizo un revalúo, con lo cual nosotros, cuando vamos a participar sobre ese movimiento, vamos a tener que darle un sentido similar. Cuando nos vamos a la posición patrimonial, fíjense que acá tenemos el saldo de revalúo de 1.400 pesos, acá tenemos ya registrado el RNA al inicio neto de los 450 pesos, y el resultado del ejercicio, vemos que el resultado ordinario fue una pérdida de 800 pesos. Con lo cual, en este nuevo ejercicio tenemos para trabajar, diferente del ejercicio anterior, cómo se trabaja un dividendo en efectivo o en especie, cómo se trabaja un revalúo y cómo se participa. En el ejercicio anterior tuvimos ganancias, en este ejercicio tenemos pérdidas. Entonces vamos a las registraciones del año 2, ¿sí? Entonces tenemos, cuando nosotros cobramos el dividendo, hicimos bancos a inversión en sociedad artículo 33. Fíjense que el dividendo fue de 400 pesos y nosotros nos estamos tomando el 70% de esos 400 pesos, que son esos 280 pesos. Si este dividendo al cierre estaría impago, nosotros tendríamos acá una cuentita de dividendos a cobrar e inversiones, y bueno, después cuando veamos consolidados, vamos a ver que esta cuenta de dividendos a cobrar la vamos a restar del dividendo a pagar. Pero todavía no estamos con esos temas, ¿tá? Después, el planteo nos dice que al cierre la emisora hizo un revalúo por 1.400 pesos. Entonces los 1.400 pesos por el 70% son 980 pesos, con lo cual nosotros vamos a hacer inversión sociedad 33 a saldo de revalúo de sociedades artículos 33 por el 70% de los 1.400 pesos, que son estos 980 pesos. Es decir, el patrimonio se incrementó en 1.400, nosotros incrementamos nuestra inversión en un 70% de esos 1.400. Pero la contrapartida claramente tiene que reflejar que es una participación sobre algo que no es un incremento en los resultados, sino que proviene de un revalúo que practicó la emisora. Por último, la emisora en este segundo
ejercicio, tuvo una pérdida de 800 pesos, con lo cual nosotros nos vamos a tomar el 70% de esos 800 pesos, 560. ¿Sí? Con lo cual acá el registro contable para participar de esta pérdida va a ser al revés que el que hicimos en el año 1. Resultado, ¿no? Las pérdidas se debitan, ¿no? Resultado participación sociedad 33, 560, a inversión sociedad 33, 560, y como este fue el único resultado, después hacemos el asiento de cierre. ¿Está? Entonces armamos de vuelta la posición patrimonial del inversor, donde acá tenemos los 280 que nos entraron del dividendo en efectivo, la misma deuda bancaria que teníamos porque no la pagamos, ¿sí? Y estos 2.905, como otra vez no tenemos nadie que ensucie el patrimonio neto de la emisora, debieran ser el 70% de los 4.150. Yo hago acá 4.150 por 0.70, eso nos da 2.905, que si nosotros mayorizamos, digamos, la inversión al inicio más los 980 menos los 560 menos los 280, ¿sí? Eso nos va a dar los 2.905 que son representativos del 70% de estos 4.150 pesos. ¿Está?